anhelo que esta palabra que vamos a compartir, sencilla, sea palabra poderosa para tu vida. Sea una palabra que el Señor inspira a nuestro corazón. Y venimos compartiendo hombres y mujeres de fe que inspiran a nuestra fe. Personajes bíblicos que nos ayudan a alimentar nuestra fe, que nos ayudan a madurar en el camino del Señor, que son reflejos de cosas que el Señor ha dejado escrito en su palabra para que nosotros podamos sostenernos en ella, sabiendo que el Espíritu Santo obra más en nosotros. Y esta palabra es una palabra que está allí, entremezclada en Filipenses, de Epafrodito. Nombre medio raro para este tiempo, pero así se llamaba este buen muchacho, Epafrodito. Que ya vamos a ver de qué se trata y de quién hablamos. Pero lo que no hay duda de que era un hombre de fe, un obrero en la viña del Señor, un sostenedor de hombres que estaban en la misión del Señor. Lo que no hay duda era que un hombre que perseveraba en lucha espiritual, en la fe, junto con el apóstol Pablo, junto con aquellos que estaban adelante en la misión. Por eso quisiera que pudieran compartir conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. La palabra allí del Señor dice: ahora bien, luego de hablar de Timoteo en Filipenses, luego de hablar de Pablo de Timoteo, haciendo referencia a Timoteo, dice: ahora bien, en el versículo 25, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Pavada de presentación que le hace el apóstol Pablo, ¿no? A quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Y un poquito más adelante, de Filipenses 4:18, la palabra del Señor vuelve a hablar ahí de Epafrodito. Dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más, dice el apóstol Pablo. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Esta es la palabra que quisiera que sea una palabra de bendición para tu vida en esta mañana. ¿Quién es este buen hombre, Epafrodito? Un mensajero, un colaborador de la iglesia de Filipo. Algunos detalles más. Obrero en esta iglesia de Filipo, enviado por la comunidad para acompañar, apoyar a Pablo con una ofrenda y con la tarea allí que él tenía que hacer. Mientras Pablo en ese tiempo estaba predicando ¿desde qué lugar? Desde la prisión. La carta de Filipenses, Pablo la escribe mientras está en prisión. Pero Pablo no dejaba de servir al Señor aún en esa situación. Este mensajero, representante de esta iglesia de Filipo, cubría estas necesidades que Pablo iba teniendo
en medio de esa tarea de predicar el Evangelio, aún estando en prisión. Pero cuando llegó, según nos relata brevemente el texto, parece que se enfermó. Este que iba a ayudar, este que iba a colaborar, este que iba a acompañarlo en las luchas a Pablo, se enfermó. Y no tuvo una enfermedad leve, no fue un resfrío. Una enfermedad que casi muere, dice el texto bíblico. Es decir, que estuvo gravemente enfermo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo dice, no solamente de él, sino también de mí, para que no añada más tristeza a mi vida. Y lo sanó, y se recuperó, y pudo ser este siervo, colaborador, hermano, que acompaña en las luchas a Pablo. Y elogia esta fuerza de Epafrodito para arriesgar su vida por el servicio a los demás, según dice en el último texto que leí en el capítulo 4. Es decir, en Epafrodita vemos un ejemplo de fe, de entrega al servicio de Dios, aún más allá de sus propias fuerzas, sabiendo que lo hace para gloria de Dios. ¿Cómo era entonces, un poco más, cómo era este hombre Epafrodito, perdón? Es muy interesante porque la palabra esta significa digno de ser amado o alguien que es amable. Eso significa la palabra. Digno de ser amado o una persona amable. Y verdaderamente uno puede ver que era una persona abnegada en la tarea del Señor, que ponía todo de sí, hasta su propio cuerpo en la tarea del Señor. Y cuando digo ponía su propio cuerpo es porque allí contrajo también enfermedad. Una persona que llevaba ánimo y consolación a quienes estaban en misión. De todos los obreros que había, Filipo, decidieron por alguna razón especial los hermanos y hermanas de esa congregación de Filipo que Pablo había fundado en sus viajes misioneros, decidieron mandarlo a él, porque seguramente en él veían un testimonio para poder acompañar a Pablo, llevándole consuelo y fuerza de Dios. Y a veces son estas personas que hasta el nombre nos resulta desconocido, digamos, ¿no? Son los que se decimos, parecieran que están como en el detrás de escena, están como en la segunda fila y parecieran a los ojos de una sociedad que quien está detrás de escena, en la segunda fila, no tiene el mismo valor para Dios que los que están al frente de la batalla. Lejos de esto, Pablo deja este testimonio en la palabra para poder reconocer que no se trata en qué lugar de la fila estás, sino si estás dentro del campo de batalla de Dios. Si estás dentro del reinado de Dios. Si estás dentro de la familia de Dios. Y si estás dentro, significa que allí donde estás vas a tener un lugar, una función, un protagonismo, algo que hacer porque tenés un llamado, un ministerio, una tarea que realizar a la gloria de Dios. Hay algo que vos vas a tener que hacer. Hay algo que el Señor te llama. Hay algo que el Señor dispone para tu vida. Hay algo que el Señor te convoca por medio de su Espíritu. Y que será necesario hacerlo para que la fuerza de Dios pueda ser vertida a través de la iglesia, a través de aquellos y aquellas que se disponen a trabajar en el nombre del Señor. Pero fíjense que el texto es muy interesante porque si uno lo relee, pareciera que Pablo tiene que dar excusa a la iglesia de Filipo, ¿sí? Que se había preocupado porque se había preocupado Epafrodito, se había preocupado porque se habían enterado que estaba enfermo. Si usted lee el texto, dice que él estaba preocupado, Epafrodito, que la iglesia de Filipo
se haya enterado que él estaba enfermo. Es como que le causó culpa y vergüenza. Ustedes me mandaron para atender a Pablo y yo me vengo a enfermar justo cuando vengo a atender a Pablo. Es como que pareció que daba esa sensación, digamos, ¿no? Es decir, como que, uy, ahora que se han enterado, ¿qué les digo? Si ellos me mandaron, me encomendaron esta tarea y no estoy pudiendo cumplirla tal cual ellos me habían pedido. Digo que es muy interesante esto porque a veces creemos que Dios nos pide sobreexigencia y sacrificio. Dios nos pide misericordia. El Señor te pide misericordia. El sacrificio ya lo hizo Él. El sacrificio ya lo hizo el Señor por tu vida, por mi vida. No necesita tu sacrificio. Necesita tu disposición para obrar con misericordia. No tiene sentido tu sobreexigencia. Sí tiene sentido tu disposición a la voluntad de Dios para que Dios haga más allá de tu fuerza, pero no hagas vos más allá de tus fuerzas. No tiene sentido cumplir con el deber ser de lo que uno cree que tiene que ser, sino de poner lo que uno cree que tiene que ser para que sea lo que Dios quiere que seas. Y en la sociedad que vivimos permanentemente, se sobreexige y se nos marca lo que debemos ser. Y Dios ya sabe lo que necesita que vos seas, que yo sea. ¿Qué tal si escuchamos al que nos creó? ¿Qué tal si disponemos nuestro oído espiritual para atender a aquel que es nuestro fabricante? Si Él sabe mejor hasta dónde podés dar y de dónde Él tiene que poner su plus de gracia y poder mediante el Espíritu, y hasta dónde son tus habilidades y capacidades y los dones que Él te ha dado, y cómo Él los multiplica y los recrea cuando lo dejas en manos de Él. Epafrodito lo que estaba descubriendo en ese servicio, seguramente para su propia fe, es que Dios se manifiesta más allá de su enfermedad. Y entonces Pablo puede decir, no es alguien que ustedes me mandaron que se me enfermó meramente. Pablo puede decir, un hermano, un colaborador, un acompañante de milicia, diría la Reina Valera, un acompañante de la lucha, como leíamos recién. Todos necesitamos gente así a nuestro alrededor. ¿Quién no necesita un Epafrodita cerca de uno? Un hermano, un colaborador, alguien que luche junto con nosotros. Vivimos en una sociedad, en un tiempo muy complicado, donde no siempre podemos decidir con quién estamos rodeados. A veces podemos decidirlo y muchas veces nos toca con el que nos tocó. En el trabajo, en los estudios, en la calle, en muchos lugares, ¿sí? Pero tenemos que tener siempre alguien cerca nuestro, que pueda ser como un hermano, una hermana, que pueda ser un colaborador de Dios junto con nosotros, un acompañante en nuestras luchas. Porque esto nos ayuda a crecer en la fe y a madurar en la fe. Porque hay muchas cosas que podemos hacer, que debemos hacer solos con Dios. Pero la mayoría, Dios nos llama a hacerlo junto con nuestros hermanos y hermanas. Nos llama como iglesia, como pueblo, como comunidad. Por eso es importante que en medio de la comunidad de fe
siempre busquemos a alguien que sea como un hermano, alguien como de la familia. El hermano, vieron que se aguantan cosas que uno no le aguanta a un vecino. Porque el amor permite aguantarle cosas de familia que no se lo aguantaría al vecino. Pero también nos podemos ir moldeando de la mejor manera, acompañándonos como hermanos, porque podemos ayudarnos a crecer. Por lo tanto, tener hermanos verdaderos en la fe, hermanos que nos ayuden a crecer y madurar en nuestra fe, es vital. Lo tenía el apóstol Pablo. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Pablo podía reconocer en Epafrodito un hermano en la fe. ¿Cuánto más nosotros necesitamos en este tiempo gente que tenga el valor y el sentido de hermandad que tenía Epafrodito para el apóstol Pablo? Pero también necesitamos colaboradores para la obra de Dios. Cuando queremos emprender cosas en el Señor, cuando el Señor nos llama a emprender cosas en su nombre, tareas, servicios, no necesariamente mayúsculos, por ahí son detalles, pero necesitamos también tener colaboradores cerca. Y colaboradores significa laburar junto con el otro, colaborar, ¿sí? Trabajar junto con los demás. Necesitamos seguir trabajando junto con los demás. A mí me encanta esta posibilidad que hemos podido generar en medio de la comunidad de los equipos de trabajo, de los distintos ministerios. La mayoría de los ministerios son equipos de trabajo. Es más, hay un equipo pastoral, ¿sí? No hay un solo pastor, una sola pastora, ¿sí? Es un equipo pastoral. Porque entendemos que la tarea del Señor nos ayuda de esta manera. Porque de esta manera podemos avanzar muchísimo más. Porque podemos lograr cosas que no podríamos lograr por nuestra propia fuerza. Porque cuando estamos unidos, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios mismo está en medio nuestro. Porque es promesa del Señor. No porque el Señor no la pueda hacer, sino porque el Señor nos ha llenado de un corazón de comunión, de un mismo sentir, de trabajar juntos. Y lo tercero que dice es un compañero de luchas, de batallas, de milicia. La pucha, si necesitamos a alguien que nos ayude a orar por todas las adversidades y problemas y situaciones que tenemos que vivir diariamente. Si necesitamos que clamar en favor unos y por otros. En esta semana nomás, la situación de nuestro hermano Daniel Pineda, la situación lamentable y dolorosa, triste de la sobrina de nuestra hermana Belén, por mencionar 2 situaciones duras y difíciles. ¿Cómo necesitamos batallar espiritualmente junto con nuestros hermanos y hermanas? En clamor y en oración. A veces juntándonos para orar, como hizo nuestro hermano pastor en la semana con Raúl, ¿era? No, con otro hermano, con otra persona. No recuerdo el nombre. Cristian. Orar. Y a veces, desde una llamada telefónica o a veces mantenernos diciéndole, estoy orando por vos. Pero necesitamos estar orando uno por otro. Compañeros de milicia, compañeros de batalla espiritual, que nos ayuden a enfrentar las distintas situaciones que tenemos que vivir. Porque los tiempos que vivimos ya sabemos son complejos. No estamos diciendo nada nuevo. El tema es cómo enfrentamos los tiempos que vivimos, sintiéndonos hermanos, colaborando en la misión que el Señor nos llamó y batallando juntos en oración.
Este hermano que fue enviado por una comunidad, Pablo lo pudo vivenciar allí de esta manera. Y fíjense que se lo devuelve después la comunidad. Recíbanlo, abrácenlo y pónganse contentos con alegría, dice. Porque esto es muy importante. No es un descolgado que cae ahí a ayudar a Pablo. Es alguien que es parte de una iglesia. No podemos estar descolgados de la vida en el Señor. Necesitamos una iglesia que nos ampare, que nos sostenga, que nos ayude a caminar en el Señor. Por eso es que insistimos una y otra vez que es bueno congregarse, porque lo dice la palabra primeramente, pero además porque entendemos que eso nutre nuestra fe, ayuda a nuestra fe a batallar cada día de la semana en los lugares que nosotros estamos. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, que si todavía no tenés a alguien que sentís así plenamente hermano, casi como amigo, un colaborador en las cosas que haces en el Señor y alguien que batalle con vos en oración, es un buen tiempo para empezar a buscarlo. No pierdas tiempo, es un buen tiempo. Y en este ejemplo de Epafrodito, que sea de esta manera el testimonio de esa persona, pero también que vos puedas ser para otro de esta manera. Ah, no, pero yo no me gusta estar en la primera. No importa si está en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila, no importa en qué lugar del campo del Señor estás. Todos necesitamos acompañar a alguien, colaborar con alguien y sentirnos familia de fe. Que el Señor agregue su misericordia a esta palabra y que el Espíritu Santo nos desafíe a transformarnos en una iglesia que se sienta verdaderamente hermanada, que colabore unos con otros en las distintas tareas y misiones que tenemos y que podamos seguir batallando juntos en las cosas que tenemos que librar cada día, para que de esta manera podamos estar fortalecidos en el Señor, dando testimonio de que hay una nueva manera de vivir, otra mejor manera de vivir, y esa otra mejor manera de vivir se llama Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, buen Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres digno, tú has vencido, decíamos al principio cantando, Señor. Mas en esta hora también, Señor, queremos reconocer que así como Epafrodito necesitamos todos en nuestra vida una compañía de esa manera. Pero también queremos escuchar la voz de tu Espíritu. Que si tú nos llamas, Señor, a servir de esta manera, que lo podamos hacer. Te ruego, Padre amado, que vos estés poniendo este desafío en medio de la iglesia para que cumplamos tu voluntad. En Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, Jesús.